pasado hablábamos con el doctor Bernadó y hablábamos de un tema muy interesante, tanto que, claro, se nos quedaba a la mitad fuera de programa. Por eso, hacer esta segunda entrega, que quizás no sea la última, ya veremos, y en la que tanto vamos a seguir aprendiendo sobre los minerales. El otro día comenzábamos a hablar de los suplementos alimenticios que venden, pues por ejemplo, en forma de píldoras de vitaminas, y hablábamos qué son las vitaminas, para qué sirven, si sirven para algo este tipo de suplementos vitamínicos. Comenzábamos a hablar con los minerales, pero como esto es un micromundo extensísimo, tuvimos que hacer esta segunda entrega para el día de hoy, y por eso ya mismo le voy a dar la palabra a nuestro médico, al encargado de seguir hablándonos de todas estas cosas que no vemos y que comemos y que tan necesarias son para nuestro organismo. ¿No es así, Ramón? Buenos días y gracias por venirnos con esta entrega. Nada, encantado, José Luis. Además, ya sabes que a mí los temas de nutrición, de dietética, me encantan, ¿no? Y yo pensaba dedicar el programa pasado a los suplementos vitamínicos, minerales, a los suplementos alimenticios, de estos que tanto se usan ahora, ¿no? Y de pronto empezamos a hablar de las vitaminas y cuando hablamos un poco del hierro y de pronto ya se nos acabó el tiempo. Entonces dijimos, vamos a seguir hablando, ¿no? Pues vamos a por ello. Vamos a seguir con el calcio. El calcio, que es un mineral que es imprescindible para nuestro organismo, porque el calcio todo el mundo lo relaciona con los huesos, los dientes y los huesos. Efectivamente, los dientes y los huesos son las dos estructuras del organismo que más calcio tienen. Pero el calcio es fundamental para todos los procesos en los que intervienen membranas celulares. Es fundamental el calcio, ¿no? Y para el corazón. En el corazón hay unos canales que se llaman canales del calcio, que son fundamentales para el buen funcionamiento cardíaco. Entonces, el organismo, nosotros tenemos una cantidad de calcio circulando por nuestro torrente sanguíneo que es fundamental mantener a unos niveles adecuados. O sea, ni más ni menos, ¿no? Tener el calcio en su sitio. Y el organismo va a hacer todo lo posible porque esos niveles de calcio sean los correctos. Entonces, cuando muchas veces un paciente me pregunta en un análisis, ¿tengo bien el calcio? Y le digo, sí, lo tienes bien, pero eso no indica más que lo tienes bien en la sangre. Puedes tener un déficit de calcio terrible en el hueso y tenerlo bien en la sangre, ¿no? Mira, el calcio, fíjate, está regulado por 3 sustancias diferentes, 2 hormonas y una vitamina. La vitamina, ya la sabes, es la vitamina D, de la que ya hemos hablado y volvemos a hablar ahora porque dedicamos un programa entero de hablar de la vitamina, pero nos hace falta hablar más, fíjate. Y luego por 2 hormonas que son la calcitonina y la paratormona. Todas estas hormonas, la función de todas viene a ser la misma, intentar tener el calcio perfecto en sangre, porque eso es fundamental para el buen funcionamiento del organismo. Y hay algunas de estas que lo que hacen es meter calcio al hueso. Cuando ese calcio en sangre está en exceso, lo incorporan al hueso. Diríamos que el hueso y los dientes, sobre todo el hueso, es la gran reserva de calcio del organismo. Hay vitaminas como la vitamina D que lo que hacen es absorber el calcio de los alimentos a través del intestino e incorporarlo al hueso. ¿Y qué pasa con el calcio en la dieta? Pues nosotros tenemos que incorporar calcio en la dieta de manera diaria, porque nosotros necesitamos reponer calcio. Y además, en algunas épocas de la vida necesitamos muchísimo calcio, porque estamos formando el esqueleto. Eso ocurre en la infancia, ¿no? En la infancia, durante los primeros meses de vida, sobre todo el primer año, que es donde se produce el mayor crecimiento del ser humano, se produce en el primer año. Un niño nace, José Luis, con 50 centímetros y cuando tiene un año ya mide 75 centímetros. O sea, fíjate, solamente en un año una vez y media, ha subido media vez y luego a los 4 años mide 1 metro. O sea, que fíjate tú, en esos 4 años de vida, el primer año crece mucho, luego ya menos y luego ya de los 4 a los 18, 21 años que se termina de cerrar las últimas metáfisis de crecimiento, pues va a crecer uno, si es muy alto, 1,80, 1,90 o 1,60, ¿verdad? O sea que fíjate tú ese crecimiento cómo está concentrado esos primeros años. Por eso esos primeros años de vida es fundamental tomar dosis adecuadas de calcio. Por eso la leche, que es el alimento ideal
para un niño pequeño, para un niño recién nacido, durante los 4 o 6 meses primeros de vida, el alimento ideal es la leche materna. La leche materna es muy rica en calcio, ¿no? Pero ese calcio hay que seguir aportándolo durante toda la vida prácticamente, pero sobre todo en esas épocas de crecimiento. ¿Y dónde encontramos calcio en los alimentos? Pues mira, hay muchos alimentos que tienen calcio, ¿vale? Pero hay mucho calcio que nos sirve de poco. Hablábamos la semana pasada, si recuerdas, del hierro. Decíamos que el hierro de los vegetales se absorbe mal, el calcio de los vegetales se absorbe mal también. Entonces, el calcio que tienen los vegetales en general es mal absorbido. En cambio, hay un calcio que es ideal, que es el que se absorbe mejor, que es el calcio de la leche y de los productos lácteos. Entonces, hablamos del queso, del yogur, yo qué sé, del kéfir, de lo que se te ocurra, ¿no? Todos estos alimentos son ricos en calcio y debemos de comer de ellos. También es verdad que hay alimentos que se dicen, mira, es muy rica en calcio las sardinas en lata. ¿A ti que te gustan tanto las sardinas en lata? Pues además que sí. Además que sí. ¿Por qué te gusta y por qué son ricas en calcio? Porque te comes la espina, las sardinas en aceite, te comes dentro la espina, ¿no? Y eso es calcio puro y duro, ¿no? Entonces, por eso las sardinas en aceite, y decimos las sardinas en aceite, igual podíamos hablar de los boquerones fritos si son pequeños y te comes la espina, pues también son ricos en calcio, ¿vale? Lo que pasa es que sardinas en aceite no comemos todos los días, en cambio leche y derivados lácteos es sí más fácil podemos. que sí. Claro, es más fácil y es... Por eso, entonces, esto es muy verdad durante los primeros años de vida. Y además hay una época especial en la vida que es la adolescencia, en la que posiblemente tenemos que llenar esos depósitos de calcio que están en nuestros huesos para toda la vida, porque lo que ocurre en la práctica es que esos huesos que tenemos a los 20 o 22 años, lo que vamos a hacer a lo largo de la vida es perder calcio de esos huesos. O sea, digamos que el fenómeno de pérdida de calcio empieza muy temprano. Entonces, si tenemos una reserva ósea cálcica importante, porque hemos bebido mucha leche en la adolescencia, en la infancia, pues ese proceso será mucho menos importante. Y entonces cuando lleguemos a los 60, 70, 80 años, no tendremos la temible osteoporosis, ¿no? Que la osteoporosis, ya sabes, que es esa pérdida de matriz ósea. El hueso está provisto de matriz ósea y se producen por la osteoporosis las fracturas patológicas, las fracturas espontáneas, ¿no? Tú lo has oído muchas veces, José Luis, ¿sí? Esa persona que dicen se le rompió la cadera y se cayó al suelo. Las fracturas de cadera no se cae al suelo y luego se rompe la cadera, no. El proceso es que la cadera se rompe y eso que produce la caída. Claro, está muy debilitada y el paciente esa cadera fractura y cae al suelo como secuela, como consecuencia de esa fractura, ¿no? Entonces, ese fenómeno de la osteoporosis, si tú tienes en tu época de adolescencia, de juventud, tienes una masa ósea importante, cuando tengas 80 años habrás conservado mucha de esa masa ósea, ¿vale? Si en cambio tienes una masa ósea mala, ya desde joven, pues a lo mejor a los 60 años ya empiezas a ser osteoporótico y a los 70 años te puedes romper una cadera. Entonces, fíjate lo importante que es mantener una buena reserva ósea, ¿no? Es importantísimo. Además, lo que hablamos, el calcio, nosotros necesitamos incorporar todos los días porque ese pool de calcio que circula por la sangre, si alguna vez lo tenemos más bajo de la cuenta, nuestras hormonas, esta calcitonina, esta paratormona, esta vitamina D, van a actuar para mantener ese calcio constante en sangre y lo van a robar del hueso. O sea que, ¿eso qué quiere decir? Que una persona, imaginemos el tío ideal, ¿no? Yo, por ejemplo, yo no soy el tío ideal, pero cuando tenía 16, 18 años, yo era un bebedor de leche infatigable, ¿no? Yo me bebía 1 litro de leche diario porque a mí me gustaba mucho la leche, ¿no? Y entonces, pues seguramente es presumible que tenga una masa ósea buena, pero he seguido toda mi vida tomando leche, incorporando leche todos los días. Esa masa ósea que he ido perdiendo, que ya la pierdes porque sí, si encima la pierdes porque tienes que mantener calcio en sangre, pues te va mal el asunto. En mi caso, seguramente no ha ido mal, porque he mantenido la masa ósea, incluso he podido
con esa buena ingesta de calcio, mantenerlo. Entonces, ¿es previsible que yo tenga osteoporosis? Pues de momento no, sigo tomando leche, he tomado leche toda la vida, tomo suplementos de vitamina D, porque la mayoría de las personas somos incapaces de absorber suficientemente la vitamina D y de producirla, ¿no?, gracias a la radiación solar. Y entonces, pues lo presumible es que yo no tenga osteoporosis. Si vivo 80 años, pues me muera sin tener osteoporosis, ¿no? Uh-huh. Pero imaginemos el caso contrario. Una persona que ha bebido poca leche porque no le ha gustado o porque ha tenido problemas con la leche y luego el resto de su vida pues no toma por lo que sea, porque no le gusta y tal. Pues muy probablemente esta persona cuando tenga 60, 65, 70 años ya tenga osteoporosis. Ya tenga que tomar medicamentos para hacer forzar la entrada de calcio al hueso, ¿vale? Uh-huh. Por lo tanto, lo del calcio es importante y es importante toda la vida, toda la vida. Uh-huh. Me puedes decir, José Luis, hay personas que son intolerantes a la lactosa. La lactosa es el azúcar que lleva la leche. Uh-huh. La lactosa sabe dulce, lo que pasa es que necesita una sustancia, una enzima, que es la lactasa, que para descomponerla en glucosa y galactosa. Nosotros no somos incapaces de absorber lactosa en el intestino, como somos incapaces de absorber sacarosa. La sacarosa ya sabes que es el azúcar, esta blanca que te echas en el café con leche, el azúcar de caña, uh-huh. Y no, la sacarosa es un glúcido formado por dos monosacáridos, un disacárido, y está formado por glucosa y fructosa. Y nosotros descomponemos gracias a la sacarasa y absorbemos muy bien eso. En cambio, la lactasa, muchas personas hacen deficiencias de lactasa. O sea, en la lactasa tenemos un nivel muy abundante cuando somos niños y vamos uh-huh. perdiendo lactasa a lo largo de la vida. Por ejemplo, en la población norteamericana, por ejemplo, en la población negra norteamericana, el 90% de los negros norteamericanos tienen intolerancia a la lactosa porque tienen deficiencia de lactasa. Entonces, no pueden tomar leche con lactosa, o si toman leche con lactosa, tienen que tomar suplementos de lactosa, que por cierto en Estados Unidos venden sacos en los supermercados de lactasa para que tú le eches a la leche que te tomas, le eches lactasa para que no te siente mal esa leche. O sea, fíjate, aquí en España no tenemos mucho ese problema porque si hay alguien y le sienta mal la lactosa, pues simplemente tomar leche sin lactosa, que la hay en los supermercados, que tiene un precio asequible, y entonces hay yogures sin lactosa. Sí, no, ya hay muchísimas soluciones en ese sentido, por lo que me estoy dando cuenta, pero vamos, que vamos, si te parece, al mineral en sí, al calcio, que es que enseguida nos vamos... Es lo que tiene hablar con alguien que sabe tanto como tú, que enseguida, me lío, enseguida te derivas. Vamos a volver al calcio, si quieres, el tema de la leche, porque es muy interesante. Hay muchísimas luego, mira, hay ahora corrientes, modas que dicen que la leche es mala y tal. Bueno, eso claro. Yo discrepo totalmente. La leche es un alimento extraordinario. Es rico en proteínas, en azúcares y en calcio. ¿Vale? Por eso te decía que yo creo que la leche merece capítulo propio, y por eso, si te parece, vamos a continuar hoy con el otro capítulo propio, que es el de los minerales, que hemos empezado hablando del calcio. Vale, no, decir solamente que las llamadas leches de soja, de almendra, son zumos de soja o de almendra. Si a ti te gustan, estupendas, pero eso no sustituye la leche, eso no lleva calcio, ¿vale? Que quede claro, ¿vale? Entonces, el calcio, el mensaje que quiero dar con el calcio: hay que tomar calcio, hay que tomar, la leche es el producto ideal, leche y sus derivados, y hay que tomar calcio toda la vida, desde que eres niño hasta que eres mayor. O sea, hay que mantener un aporte diario de calcio. Eso de desayunar con leche o tomarse al día 1 o 2 yogures es una práctica excelente. Además, el yogur tiene algunos elementos como los lactobacilos que ayudan a mantener la flora intestinal, ¿vale? Calcio importante. La vitamina D, ya hablamos de ella, dedicamos casi un capítulo, un día entero a hablar de la vitamina D. Importante saber qué niveles de vitamina D tenemos y, si tenemos deficiencia, tomar suplementos de vitamina D, porque la vitamina D es fundamental para la absorción del calcio y para incorporar este calcio al hueso.
Y si quieres, en este ratillo que nos queda, vamos a hablar de algún otro mineral. Venga. Vamos a hablar del magnesio, por ejemplo. El magnesio, que es muy de moda, ¿no? El magnesio, tomar suplementos de magnesio. El magnesio es un mineral que encontramos prácticamente en todos los alimentos. Mira, está magnesio ahí en los cereales, en las frutas y en las verduras, en bastante cantidad. Una persona que haga una dieta normal, equilibrada, incorpora suficiente magnesio en la dieta. Con esto, ¿qué te quiero decir? Que no hace falta tomar suplementos de magnesio, ¿vale? Son extraordinarias las deficiencias de magnesio. Nada, eso no ocurre en la práctica clínica, nadie tiene el magnesio bajo, nadie. O sea, que tomar suplementos de magnesio no sirve para nada. Hay que comer variado y si comes variado, tienes suficiente magnesio, ¿vale? Magnesio, tomar suplementos, que hay muchas personas que toman suplementos, hablaremos de la semana que viene de suplementos de lo más variado, ¿no? Como del colágeno y tal, eso hablaremos, pero del magnesio no hace falta tomar suplementos porque en una dieta normal tomamos de sobras, ¿vale? El magnesio además es un mineral que no es muy importante, ¿vale? Tiene su función, pero no es muy importante. Y luego otro mineral que tiene su relativa importancia es el zinc. El magnesio lo necesitamos en muy pequeña cantidad, el zinc en más y pequeña cantidad. ¿Y para qué sirve el zinc? Pues mira, el zinc es importante en la formación del pelo y de las uñas, ¿vale? Entonces, hay personas que por deficiencia de zinc tienen problemas de caída del cabello, por ejemplo, y de hecho hay preparados farmacéuticos que llevan zinc para la caída del cabello. Mira, José Luis, en la práctica, decir que tomar suplementos de zinc para lo de caída del cabello no tiene mucho objeto. ¿Sabes cuál es el alimento que tiene más zinc en la naturaleza? ¿Cuál es? Son las pipas de calabaza. Las pipas de calabaza son muy ricas en zinc. Entonces yo a los pacientes míos que tienen deficiencia de zinc, le digo, no te gastes en la farmacia, compra pipas de calabaza en cualquier supermercado y todos los días te tomas un puñadico, nada, 3, 4 pipas, con muy poco es suficiente, no hace falta tomar grandes cantidades, pequeñas cantidades diarias, eso, el zinc se necesita en muy poca cantidad, muy poca. Entonces no es bueno tomar suplementos, a veces estamos tomando exceso de zinc. Entonces, en cambio, con las pipas de calabaza, una pequeña cantidad diaria, pues es suficiente para las personas que tengan deficiencia, porque para las personas que no tengan deficiencia, posiblemente con una dieta normal es suficiente el zinc suficiente para el soporte, ¿vale? Y yo no sé si te interesaría que habláramos de algún mineral más o cerrábamos ya el asunto aquí, José Luis. Pues sí. No sé si tienes duda de algún otro mineral, de alguna otra... Y con ese terminamos, si te parece. El litio, que ahora también está muy de moda, tomar litio para el tema del sistema nervioso, me parece, ¿no? Bueno, el litio es un mineral que nosotros no necesitamos tomar de ninguna manera. Vamos a ver. El litio, el litio incluso puede ser tóxico, ¿vale? O sea que no hay que tomar suplementos de litio. No hay que tomar suplementos de litio. El litio lo necesitamos en infinitísimas cantidades y esas cantidades están suficientes en la dieta normal. Otra cosa son unos enfermos que son los pacientes que tienen trastorno bipolar o síndrome maníaco-depresivo. Estos pacientes se les trata con litio, con un fármaco que se llama Plenur. Y a estos pacientes, eso se ha demostrado que tiene una acción equilibradora en estos pacientes que tienen procesos maníaco-depresivos, que tienen épocas de manía, de que están eufóricos, desbordantes y otras que están depresivos. Lo que llamamos trastorno, o se llama ahora trastorno bipolar. Estos pacientes mejoran con el Plenur, que es un tratamiento con litio. Pero esto no quiere decir que tú, que estás bien, o yo que estoy bien y no tenemos trastorno bipolar, por lo menos claramente, pues debamos de tomar litio. Eso es un error infinito, o sea, es un error mayúsculo. No, solamente deben de tomar tratamiento con litio las personas diagnosticadas con trastorno bipolar y que mejoren con él. Y a estas personas hace falta hacerles la litemia, hace falta determinar el litio en sangre para que estén unos niveles en unos rangos terapéuticos, entre un nivel y un nivel, que son los que el litio actúa sin ser tóxico y sin tener efecto. Porque si tú le das a un paciente litio, hay que controlar el nivel de litemia. Si le das poca cantidad, no va a hacerle nada. Si le das en exceso, puede hacer un cuadro tóxico.
Entonces es importante a los pacientes que tienen un trastorno bipolar, si toman litio, hacerles niveles de litio. Pero no hay que tomar litio como suplemento. El litio no es un mineral inocuo, es un mineral que si se toma en exceso es tóxico. No se debe de tomar litio como suplemento. O sea, nada de decir, hoy has hecho una pregunta muy interesante que te agradezco mucho porque yo no contaba con ella. Ya, no, a mí yo te agradezco que te pregunte lo que te pregunte, enseguida das con la clave. O sea, eso significa que aquí hay nivel. Pero bueno, que nada de decir, uy, esta mañana me levanta un poco modorro, me voy a pegar un chute de litio para ver si me... Eso no tiene ni principio, ni tiene ni pies ni cabeza, eso es una tontería. Claro, una tontería que puede ser incluso tóxica. Que quede claro, no hay que tomar litio. Litio solamente está indicado en determinados pacientes y es un tratamiento psiquiátrico que no se puede tomar a lo loco ni mucho menos. ¿Vale, José Luis? Ramón, muchísimas gracias por todas estas dudas que nos has aclarado y el próximo día vamos a seguir esta línea que parece que me está gustando. Estoy pasando muy bien, la verdad. Ya sabes que a mí me gusta mucho hablar de esto. Pues te seguiré tirando de la lengua. Muchas gracias y hasta el próximo martes. No, hasta mañana hablando de cine y hasta el próximo martes seguimos hablando de los suplementos alimenticios. ¿De acuerdo? Muchas gracias, José Luis. Un abrazo a todos.